hombre estaba al lado del camino. Y aquel hombre que no estaba en el camino, sino al lado del camino, la gente que pasaba por ahí se burlaba de él. La gente lo ataba con la miseria, dándole una moneda para que él siguiera postrado. Amén. Pero un día dice la palabra que el rubio iba pasando por ahí, la estrella resplandeciente de la mañana, Cristo de la gloria. Y cuando Cristo iba pasando por ahí, aquel hombre se enteró y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando empezó a gritar estas palabras, dice que lo mandaron a callar. Gente que no quiere que otros sean libres. Gente que no les importa lo que están viviendo los demás, solo quieren lo que ellos viven. No querían que aquel hombre fuera libre y lo mandaron a callar. Pero aquel hombre gritó con más fuerza y detuvo al maestro. Amén. Y cuando detuvo al maestro, recibió su milagro. Se acabó la miseria. Porque cuando una persona vive de la caridad de los demás, está atado. Porque todos tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para hacer cualquier cosa, y Dios nos va a bendecir. Lo que tú hagas será prosperado. Porque así está escrito. Cuando tú le eres fiel a Dios, en lo poco que fuiste fiel, en lo mucho te voy a colocar. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Por eso nosotros no podemos andar viviendo de la caridad. Que habrá momentos en que Dios permitirá que bendiga a alguien en el espíritu, al cual despedía. Y eso era la atadura de este hombre. La atadura no era su vista, la atadura era que él tenía que pedir. Dice la palabra que iba Juan junto con Pedro, el primer milagro en el libro de los Hechos. Ellos iban caminando y cuando iban pasando por un templo que tenía una puerta, porque la gente dice que el templo era hermoso, el templo no se llamaba la hermosa. La puerta de las 12 puertas se llamaba la hermosa. Y ese mendigo estaba en la puerta que se llamaba la hermosa. Amén. Y cuando iban caminando por ahí, había un hombre que estaba pidiendo limón. Sus piernas no podía levantarse, tenía problemas de parálisis, no sé, pero el hombre no podía caminar. Y dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, se acabó la miseria de aquel hombre. Porque aquel hombre empezó a brincar, a saltar y a glorificar a Dios, amén, por lo que había pasado. La miseria es la que ata al hombre, y por la miseria los demás te van a señalar. Aunque en el caso de Job estaban todos equivocados por Job. No sabían que era un guerrero escogido por Dios para avergonzar a Satanás. Porque la palabra dice que él jamás pecó contra Dios. Amén. Quizás pecó contra sí mismo, pero no pecó contra Dios. Amén. Quizás maldijo el día en el que había nacido, pero no maldijo al Dios que había permitido que él naciera. Amén. Y es nombrar a Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Dice la palabra que Jesucristo nace. Cuando Jesús nace, hay un problema. Y desde este lado se formó el problema. Cuando el rey llega a la tierra, hay un decreto de muerte. Jesús nace bajo un decreto de muerte. Y aquel decreto era que todos los niños tenían que morir. ¿Por qué? Porque había un rey llamado Herodes que tenía miedo de su reinado. Si él había entendido que el reino que venía iba a ser perpetuo y para siempre, pero que no iba a ser establecido en estos tiempos. Amén. Entonces aquel rey tuvo miedo y mandó a matar a todos los niños. Y cuando mandó a matar a todos los niños, Dios empieza a cuidar su propósito. Jesús no podía morir por el decreto de un hombre. Jesús tenía que morir en un sacrificio para agradar a Dios y perdonar a los hombres. Amén.
Y dice la palabra que Jesús empieza a crecer. Y cuando Jesús empieza a crecer y empieza un ministerio, empieza en su gestión, amén, el ministerio de Cristo. Empieza el sometimiento del ministerio de Cristo. ¿Cómo así, hermano, siendo Jesús? Él se sometió al milagro. Dice la palabra que cuando él llega al río Jordán, está Juan predicando, hablando, lo acostumbrado a hacerlo, y de pronto Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da la profecía de que Cristo no había venido como el rey, sino como el Cordero. Amén. Y el Cordero iba a ser el que iba a llegar al altar para el sacrificio. Entonces, cuando él llega, Juan no le quiere confesar. Pero Jesús le hace entender que tiene que ser así. Amén. Se sujetó y lo bautizó de un ángel, lo bautizó el Espíritu Santo, lo bautizó en la tierra. Y vemos el ejemplo más grande de sujeción, donde hoy en día la gente no se quiere sujetar. Ahí es donde se acaban los aplausos. Yo he estado en lugares donde mi líder ha estado muchas veces equivocado, en otros lugares, pero yo he estado callado y me he sujetado. Amén. ¿Por qué me he sujetado? Porque si él es el líder o la líder, Dios lo colgó. Y si Dios lo colgó, Dios lo respalda. Lo peor que alguien puede hacer es meterse en un aceite de miel y no preguntar a nadie. Estaba un terra equivocado Saúl. Estaba equivocado, sí. ¿Había pecado o no había pecado contra Dios? Ahora, cuando David tuvo la oportunidad de quitarle la vida, ¿se la quitó o lo dejó vivir? Llegó David: no alzaré mi mano contra el impío, que mi hermana se devuelva. Y cuando Jesús empieza un ministerio, empieza a crecer el milagro. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sido difícil de convencer. ¿Qué tuvo que utilizar Dios? ¿Qué tuvo que utilizar milagros en la tierra? Prodigios. Para que una gran multitud siguiera a Jesucristo, tuvieron que haber reflejado el poder de Dios. Amén. Y cuando aquella multitud seguía a Cristo, Cristo iba donde él pasaba, rompiendo esquemas, destruyendo parámetros de los demonios, de los principados, de las potestades. Cristo iba libertando, devolviendo la vista a los ciegos, dándole libertad a los cautivos. Cristo iba haciendo cosas impresionantes por donde él caminaba. Y Cristo mostró su amor para la humanidad, su compasión para la humanidad. Dice la palabra de Dios que había una mujer, un día Cristo